Listo, empezó. Hola, mi nombre es Samuel Isabel Botero y hoy hablaremos sobre un tema fundamental para quienes crean arte, música, literatura y también para las personas que desarrollan software. El derecho de autor. Bueno, ¿alguna vez se han preguntado cómo se protege legalmente una canción, un libro, una pintura, una obra literaria? Bueno, entonces imaginen que escribimos una novela o componemos una canción o podemos diseñar un programa de computadora. El derecho de autor es ese escudo legal que les permite decir como que hey, esta obra es mía y nadie puede usarla sin mi permiso. Hoy exploraremos qué es, cómo funciona y por qué es vital para la creatividad. Entonces, ¿qué es el derecho de autor? El artículo 3, Decisión Andina 1351 de 1993, dice, es la protección jurídica de obras literarias, artísticas, científicas, originales, como una novela, una pintura y un desarrollo de software. Por ejemplo, la canción Waka Waka de Shakira está protegida desde el momento en el que ella la creó. ¿Esto qué protege? Obras concretas, libros, canciones, películas, esculturas, desarrollo de software. Lo que no protege son ideas. Por ejemplo, la trama de una historia de amor no se protege por si alguien escribió el guión. ¿Cuáles son las características claves? Son protección automática, son una protección automática, no necesita registro. Y derechos morales versus los derechos patrimoniales, nos dice que los morales son patentes. Por ejemplo, derecho a firmar tu obra y los patrimoniales son trazables. Por ejemplo, cobrar por usar tu música en una película. ¿Cuál es la importancia del derecho de autor? En el artículo 61 de la Constitución fomenta la creatividad sin protección. Muchos artistas no podrán vivir de su trabajo. Por ejemplo, las regalías de Shakira por Hips Don't Fly le permite seguir creando música. A ver, ¿cuál es el impacto económico? Generalmente se genera un impacto en cine, música y tecnología. Plataformas como Netflix pagan licencias para usar películas protegidas, del mismo modo que nosotros desarrollando un software o utilizando componentes de otro software para la creación de nuestra empresa, tenemos que pagar por esos software que no nos pertenecen. Y hay una protección jurídica de acciones legales que es una demanda por plagio que está en en el artículo 270 del Código Penal hasta y da, o sea, yo copiar una obra literaria da hasta 8 años de prisión. Entonces, en resumen, el derecho de autor es el puente entre la creatividad individual y un beneficio colectivo que protege al creador, enriquece la cultura y promueve la innovación. Pero ¿cómo se diferencian de otras formas de protección como las marcas o las patentes? Dejo esta pregunta a mi compañero John Sebastián Díaz para que nos la explique. Bueno, hola, yo soy Sebastián Díaz y como mencionó Samuel, el derecho de autor es clave para los creadores, pero no es la única forma de protección legal, porque existe una diferencia entre la propiedad industrial y la propiedad intelectual o la propiedad del derecho de autor. Entonces, marcas como Bavaria o la patente de un medicamento tiene una protección distinta a la de una canción, como lo explicaba Samuel. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre la propiedad industrial y el derecho de autor? Entonces, como dijo Samuel, el derecho de autor protege, por ejemplo, software o libros o canciones. En cambio, la propiedad industrial protege inventos o marcas como Postobón o Bavaria o Póker o inventos que puede llegar a ser un ingeniero o una empresa. Además, los requisitos en el derecho a autor es la originalidad y una expresión concreta, como es una canción o un libro. En cambio, los requisitos para la propiedad industrial es que sea una patente y sea distintiva a otras marcas, que no se pueden parecer y que no sean iguales. Y la duración del derecho de autor es que mientras un autor puede tener derecho sobre su obra es toda su vida más 80 años. En cambio, la duración de una propiedad industrial dura 10 años de marcas y de patentes dura 20 años. Pero eso, las marcas, las empresas o las personas lo pueden ir renovando cuando va pasando ese periodo de tiempo. Y en los derechos de autor, la entidad encargada de esto se llama la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es la que da como esta licencia
y la entidad encargada de dar la propiedad industrial es la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces, la función de la sociedad es que busca proteger al creador, porque un poeta puede prohibir cambios no autorizados en sus versos, y el beneficio al público es que tras 80 años pasados de la muerte del público, eh, esto ya pasa a ser dominio público, como por ejemplo está pasando en Estados Unidos, que Mickey Mouse y todas estas obras que tenía Disney están pasando a ser de dominio público. O acá en Colombia, como el autor de Cien años de soledad ya murió, cuando pasen 80 años, esta obra va a pasar a ser de dominio público. Eso es un beneficio para la sociedad en sí. Mm, Eso también ayuda a combatir la piratería porque ayuda a los autores que crean películas o canciones o patentes o a proteger las marcas de que no vayan a utilizar su imagen o sus obras literarias de una forma indebida, y por eso existe en el artículo 244 de la Ley 23 de 1982 el decomiso de copias ilegales de películas, canciones o demás obras literarias. Y en conclusión, el derecho de autor no es solo un tema legal, es un ecosistema que protege al creador, fomenta la cultura y garantiza el acceso responsable, ya sea escribiendo un libro, registrando una marca, creando una canción, para poder que entra en un marco jurídico que ayuda tanto a la sociedad como a los creadores del contenido. Y eso ayuda a agregarle un valor agregado a la creatividad y a valorar y a respetar al autor o a las empresas de estas obras. Y ya eso sería todo. Muchas gracias. Somos Estefanía Arciniegas. Hoy queremos compartir con ustedes un tema muy importante en el mundo digital, las obras protegidas y no protegidas por el derecho de autor. Vamos a explicar qué tipo de creaciones están protegidas, cuáles no, y les daremos ejemplos prácticos relacionados con informática y tecnología. En pantalla pues pueden ver nuestro mapa conceptual que resume los puntos principales que desarrollaremos. Durante toda la explicación mantendremos el mapa visible para que puedan seguir fácilmente los conceptos de los que les estaremos hablando. Como principio estaremos preguntándonos qué se protege. El derecho de autor pues protege las creaciones intelectuales originales, es decir, aquellas ideas que han sido expresadas de manera concreta y que reflejan creatividad. No importa si es un poema escrito a mano o una aplicación móvil desarrollada para ambas creaciones que por su originalidad están protegidas. Entre los tipos de obras protegidas encontramos obras literarias como novelas, artículos de blogs o guiones de videojuegos, las artísticas como fotografías digitales, pinturas hechas en aplicaciones de arte o ilustraciones en tabletas gráficas. Las científicas como investigaciones publicadas en revistas electrónicas, y bueno, también muy importante en tecnología, los programas de ordenador, por ejemplo, un software de gestión empresarial o una app de realidad aumentada. Aunque, pues, muchas de las cosas que pensamos sí están protegidos, hay algunas que no. ¿Cuáles son estas? O sea, que no se protegen. Las ideas sueltas, como quiero hacer una red social para mascotas, o los métodos o principios científicos, como digamos una fórmula matemática, los datos simples, como un listado de precios o un cuadro de estadísticas básicas. Por ejemplo, si yo tengo solo una idea de crear un programa para encontrar estacionamiento, pues esa idea no tiene protección, salvo que yo misma la materialice en un proyecto concreto, como un prototipo o una app funcional. Tampoco estaría protegida una noticia que simplemente diga, hoy hubo sol en Bogotá, porque no hay una parte pues creativa original. Bueno, listo. Ahora nos vamos a enfocar en los ejemplos de prácticos en el entorno digital. Bueno,
Las obras digitales protegidas pueden ser un blog personal donde escribimos artículos con nuestras opiniones, una canción grabada en un estudio y que se publica en Spotify, un video que editamos y subimos a YouTube o un video independiente desarrollado en Unity. Todas estas obras tienen algo en común y es que son creaciones originales expresadas de forma concreta. Ya por otro lado, las obras digitales no protegidas serían un simple listado de características técnicas de celulares publicados sin redacción original, una idea de un videojuego que no ha sido desarrollada o hasta un meme que solo usa una imagen de dominio público sin aportarle algo creativo propio. Es fundamental recordar que en derechos de autor se protege es la forma en la que la idea es expresada, más no en que la idea en sí misma. Algunas claves muy importantes que debemos tener claras son, primero, el derecho de autor nace automáticamente al momento de crear la obra sin necesidad de registro, aunque registrar ayude en caso de disputas. Segundo, la protección es independiente del soporte. Da igual si la obra está en papel, en la nube o en un archivo local. Por ejemplo, una novela en formato PDF tiene la misma protección que un libro impreso. Y tercero, tener acceso o posesión de una obra, como descargar una canción o copiar una app, no da derecho a modificarla, distribuirla o venderla sin permiso. Por ejemplo, si yo descargo un programa de edición de fotos gratuito, no puedo venderlo como si fuera mío, ni crear una copia modificada sin autorización del creador. Pues en conclusión, entender qué obras están protegidas y cuáles no nos ayuda a respetar tanto el trabajo de otros como el nuestro. Segundo, en tecnología e informática, donde todos los días aparecen nuevas aplicaciones, software, videos y contenido digital, el respeto por el derecho de autor es esencial. Así que si eres creador de contenido, programador o simplemente compartes en redes, pues recuerda siempre que no todo se puede usar libremente y tus propias creaciones también deben estar respaldadas. Muchas gracias por Muchas su gracias por atención. su atención. Va a explicar la parte de quién es el autor. Bueno, ¿quién es el autor? Básicamente el autor es toda persona natural que realiza el proyecto o el trabajo. Esa persona automáticamente se vuelve el autor. Solo los seres humanos pueden ser autores y un ejemplo de esto es un desarrollador que crea un software de cualquier cosa. Él automáticamente se convierte en el autor. Acá hay varias cosas a tener en cuenta, que es la coautoría. ¿Qué es la coautoría? Es cuando varias personas realizan el trabajo. ¿Qué pasaría ahí? ¿Quién sería el autor? Pues hay dos casos. Primero, una obra en colaboración, que es que varios desarrolladores crean una app de mensajería. En ese caso, todos los desarrolladores serían los autores de ese producto. Y una obra colectiva, que es cuando una empresa encarga una plataforma y publica bajo su nombre. En este caso, la empresa sería el dueño o el autor. ¿Por qué? Porque se está contratando una persona de terceros para que le haga el producto, pero sin embargo, pues la empresa adquiere ser el autor por medio de un contrato de servicios. Listo. Entonces, pasamos a los derechos de los titulares. ¿Qué son los derechos de los titulares? Pues el derecho de autor ofrece a sus titulares dos tipos de prerrogativas. Por una parte, los derechos morales y por otra parte, los derechos patrimoniales. Los derechos morales son los que tienen como finalidad proteger el vínculo entre el autor y su obra. Y por otra parte, los patrimoniales son los que permiten al titular autorizar o prohibir la obra. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de estos derechos. Los derechos morales regulan el vínculo entre el autor y su obra, como bien lo dije anteriormente. Los derechos patrimoniales regulan las distintas formas de utilización de las obras. Otro es que los derechos morales pues tienen la titularidad de los autores y que solo son de ellos,
nadie más puede participar. Los patrimoniales dicen que estos pueden ser transferibles, renunciables o embargables, a diferencia de los morales que no pueden ser eso. También los derechos morales no se agotan con el paso del tiempo y son derechos fundamentales. Y los derechos patrimoniales, pues estos sí pueden prescribir una vez transcurrido el término de protección y estos no son derechos fundamentales. Listo, ahora vamos con la cesión y transferencia de derechos. Básicamente se puede establecer un acuerdo pues para que el derecho de autor se transfiera a otra persona natural. Entonces se puede hacer por un acuerdo de voluntades, que este se realiza por medio de un contrato de cesión. El ejemplo es que un programador vende los derechos de software a una startup. Entonces esto ocurre cuando se contrata un tercero y la empresa adquiere el derecho de autor del producto que le acabó de hacer el programador. ¿Por qué se habla de un contrato de cesión? Porque esto obligatoriamente se tiene que hacer por un contrato no escrito. Entonces, pues la opción más válida es un contrato de cesión. Por disposición legal, que pueden ser tres. Obras por encargo. Un freelancer crea una app para una empresa. Entonces, esto ocurre cuando los derechos patrimoniales son de la empresa, que es decir, que una empresa encarga a cualquier persona externa, pero la empresa asume la responsabilidad de ese producto. Un funcionario público quiere decir que cualquier desarrollador que contrate un estado, eh, ese producto queda a nombre, o el derecho del autor queda a nombre del Estado. Por ejemplo, un desarrollador del Estado crea un sistema de gestión de archivos públicos, pues los derechos van a ser derechos patrimoniales del Estado. Y por obras colectivas, que quiere decir que un sistema informático desarrollado por varios ingenieros bajo dirección de una empresa, que es el caso más común, que entonces una empresa pues tiene contratado a varios ingenieros para que les hagan un producto. Nuevamente, esos derechos los asume la empresa y queda a nombre de la empresa al correr el riesgo de contratar a estos terceros. Y por otra parte está por orden judicial o autoridad competente. Eso ocurre cuando, por ejemplo, una empresa está en liquidez o una persona muere. ¿Qué pasa con esos derechos de autor? Entonces, por ejemplo, tras la muerte de un ingeniero de software, sus herederos reciben los derechos patrimoniales. Entonces, cuando una persona que tenía el derecho de un programa, de cualquier desarrollo, sus herederos recibirán esos derechos. Y en la liquidación de una empresa tecnológica, sus derechos sobre aplicaciones se transfieren a otras empresas. Esto obviamente pues tiene que estar por escrito y se entiende que la empresa que estaba en liquidez le pasó esos derechos por escrito a esa nueva empresa. Y ya por último, tenemos las reglas clave para contratos de cesión y licencia. Pues estos tienen como ciertas reglas que son las siguientes: la duración y el ámbito de la aplicación. Pues esta nos dice que si no se acuerda un tiempo entre entre los dos, se limitará a 5 años reglamentariamente. Y si no se acuerda el lugar donde se quiere pactar esto, se aplica en el país donde se firmó este mismo. Entonces, siguiendo con esto, seguimos con el registro obligatorio, que nos dice que los contratos con cesión de derechos o exclusividad deben registrarse en la DNDA, que es la Dirección Nacional de Derechos de Autor, pues para que pueda tener efecto frente a terceras personas o empresas que quieran comprar eso. El uso específico: las formas de uso de la obra son independientes, además de que se debe autorizar una forma para que no implica autorizar a otras entidades. Y las cláusulas inválidas, que son una parte esencial en este, que dicen que la transferencia general o indeterminable de la producción futura. Estas quieren decir que pues no se puede hacer una transferencia general
o indeterminable la producción que se quiera hacer a futuro de ese mismo. Otra es la restricción a la producción intelectual del autor, que dice que no se puede, como por así decirlo, regalar o cambiar la producción intelectual del autor. Y por último, la explotación por formas inexistentes o desconocidas, eh, que estas pues dicen que si no se llega a un acuerdo, pues no se puede contratar a otras entidades. Y ya, eso sería todo. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias. ¿Cómo me puso? ¿Ya? Hola, buenos días. Este es mi equipo de trabajo. Juan Felipe Orozco Arrieta, Alejandro Giraldo Rodríguez y yo, Juan Miguel Gómez Molina. El día de hoy les vamos a explicar qué son los derechos de autor y cada una de sus fases. Primero definamos qué son los derechos de autor o el copyright. Es la propiedad intelectual que tiene un sujeto sobre su creación. Protege las obras originales de la autoría, como libros, música, películas, pinturas y demás. Sobre el derecho de otorga al creador el control exclusivo sobre su obra, lo que permite decidir si modificarla, cambiarla o eliminarla completamente. Y cómo, quién y cuándo la puede utilizar, distribuir o modificar. El primero de estos es el derecho de paternidad. El derecho de paternidad es cuando se utiliza una obra, se debe indicar el nombre de los autores que la hicieron. En ese mismo sentido, le permite a los autores que tengan un sello sobre su obra en cualquier momento y puedan hacerle modificaciones, si ellos así lo desean. Pueden ejercer el derecho de paternidad. Pueden ocultar su identidad, su nombre propio, o puede ser por un seudónimo. De esta forma, sigue el derecho de integridad, el cual permite que los autores o autor se opongan a toda modificación o alteración de su producto final, el cual puede hacer que no todas las personas puedan utilizarlo, sino solo las personas que tengan permitido modificarlo ya con un contrato de por medio o algún tipo de acuerdo que puedan llegar para poder modificar ese producto o obra en final, ya que los derechos de autor lo que permiten, como dijo mi compañero, es darle un sello distintivo para que se sepa de que es de ese autor y no que sea de todo el mundo, ya que al de ser de todo el mundo, pues podría modificarse muy fácil y para eso están estas leyes para prevenirlo. De siguiente sigue el derecho de ineptitud, el cual es el derecho a la divulgación de este producto o obra, ya que muchas personas, o más que todo influencers, se ven muy afectados por esta ley, o no afectados, sino que protegen al autor que generó esta obra para que no cualquier persona pueda divulgarlo sin tener como claridad de lo que es o difamarlo incluso, ya que pues tiene que tener un sello o un acuerdo con la persona que se le pues dictaminó o creó esta obra para poder divulgarlo. Y siguiente es el derecho de modificación. Permite al autor realizar cambios, correcciones o actualizaciones a su obra en cualquier momento, incluso después de su publicación. Sin embargo, si estas modificaciones causan perjuicios a terceros, como editoriales, distribuidoras o usuarios, el autor está obligado a indemnizarlos. Este derecho protege la evolución creativa del autor sobre sus propias obras. Y por último, y no menos importante, el derecho de retracto que le otorga al autor la facultad de retirar su obra de circulación o suspender cualquier uso previamente autorizado. Esto puede hacerse por razones personales, ideológicas o éticas, pero también requiere indemnizar a los terceros afectados. Este derecho garantiza que el autor mantenga el control moral sobre el destino de su obra. En conclusión, cada uno de estos
tipos de formas de tratar los derechos de autor nos ayudan mucho para que en el momento en el que llegamos a enfrentarnos o a tener algo o un dominio sobre derechos de autor, sepamos una mejor manera de cómo actuar. Muchas gracias por su atención y un feliz día. Listo. En 6 derechos como tales. Vamos a hablar primero que todo sobre qué son los derechos patrimoniales del autor. Son las facultades económicas exclusivas del autor que estos permiten explotar económicamente una obra. Son transferibles y temporales y están 100% protegidos por leyes de una propiedad intelectual. Voy a hablar sobre el derecho de la reproducción. ¿Qué esto qué es? Que es una fijación material de la obra, que lo que basa es una facultad exclusiva de autorizar o prohibir la fijación del material de la obra por cualquier medio. Ejemplo, esto lleva a un ejemplo práctico que sería, si una empresa desarrolla un software propietario, solo puede autorizar la creación de copias. Sin autorización, cualquier duplicación del programa constituye a una violación del derecho de reproducción. Cabe mencionar que la excepción de la copia de seguridad para un uso personal. Ahora, un ejemplo para la informática sería unas copias de software, una duplicación de código fuente, un almacenamiento en bases de datos y unas copias de seguridad. Ahora mi compañero Jorge Eduardo les va a hablar sobre el derecho de comunicación pública. Bueno, listo. Entonces, primero que todo vamos a definir qué es el derecho de comunicación pública. El derecho de comunicación pública es el derecho a autorizar todo acto por el cual una pluralidad de personas pueden acceder a la obra sin distribución de ejemplares. Un ejemplo práctico podría ser la plataforma de streaming Netflix, que ayuda o implementa este derecho. Algunas características que uno resaltan sobre este derecho son como por ejemplo permite controlar la difusión de la obra sin distribución física de ejemplares, incluyen exhibición, representación, transmisión y, y puesta a disposición en internet. Abarca cualquier procedimiento por el cual una pluralidad de personas acceda a la obra. Regula la accesibilidad política de la obra independientemente de su reproducción. Contempla tanto medios análicos como digitales. Algunas ventajas. Unas de las más destacadas son, por ejemplo, la remuneración por cada acto de comunicación pública al actor. Esas son algunas ventajas para el actor. Y unas ventajas para la sociedad: acceso legal a obras sin necesidad de adquirir copias físicas, desarrollo de industrias culturales, cine, radio, televisión, plataformas digitales, difusión más amplia de contenidos culturales. Algunas desventajas que tiene esta: se dificulta el control de las formas de comunicación pública. em, en la, y también esto genera retos para la aplicación internacional de esos derechos, obsolencia de categorías legales frente a nuevas tecnologías. Y algunas desventajas para la sociedad: posible encarecimiento del acceso a contenidos, limitación en la difusión de cultura, en zonas con recursos limitados, fragmentación del mercado por restricciones territoriales, barreras para pequeños comunicadores o plataformas. Ahora seguimos con el otro. Bueno, abarcando el tema sobre la comunicación pública, algunos ejemplos en tecnología que son streaming de contenidos, proyección de software en público, transmisión online de obras y las exhibiciones digitales interactivas. Ahora voy a seguir con el derecho de transformación.
que el derecho de transformación es una modificación de la obra original. Ahora, para darle una breve definición, es una facultad exclusiva para autorizar la modificación de la obra mediante su traducción, adaptación o cualquier otra alteración. Un ejemplo que podemos poner en práctica es cuando un desarrollador crea una versión modificada o mejorada de un programa existente, como un fork de un proyecto open source, debe respetar las condiciones de las licencias originales si quiere transformar la obra. En algunos casos necesitará autorización expresa del autor original. Ahora, las aplicaciones que trae dicha tecnología en los derechos de transformación serían desarrollo de software derivado, una actualización de programas, una adaptación de interfaces, una traducción de contenidos digitales y una conversión a nuevos formatos. Ahora seguimos con el derecho de distribución. Listo. El derecho de distribución, las principales características sobre este derecho es, es la potestad para poner la obra a las manos del público. Algunos ejemplos reales que se pueden evidenciar son, por ejemplo, las tiendas, aplicaciones web como son Google Play o la App Store. Algunas características sobre este derecho de distribución es que tiene el control sobre la puesta a disposición de ejemplares físicos de la obra, incluyendo venta, alquiler, préstamo o cualquier otra forma de transferencia, sujeto al principio de agotamiento, o sea que se puede agotar. Algunas ventajas para el autor: el control sobre los canales de comercialización, posibilidad de establecer diferentes modelos de distribución según territorios, protección, control, la importancia en ciertos casos remunera para cada ejemplar, o sea que tiene su debida remuneración por cada ejemplar que se haya distribuido. Beneficios para la sociedad, que gracias a esto pues la sociedad puede tener acceso a contenido de manera legal y tiene su posibilidad de la posible reventa y tiene a la vez también un mercado secundario tras el agotamiento. Y ya. Listo. En un contexto tecnológico sobre este derecho de distribución hay 4 subcaracterísticas, que serían una venta de licencias de software, una distribución de las aplicaciones, una comercialización en plataformas digitales y unos sistemas de distribución online. Siguiendo con la importancia en esta era digital que estamos actualmente nosotros, existen 4 tipos que tenemos que tener claros e importantes, que serían los desafíos en entorno online, los nuevos modelos de negocio, las licencias Creative Commons y un software libre versus un software propietario. Entonces, esto sería todo sobre este derecho del autor, que es básicamente cumplir cada uno de los derechos que hemos dicho anteriormente para que no haya ningún problema, ya sea económico o ya sea que lo cojan por que cometió una ilegalidad y esto lo puede llevar a cabo metido en preso o, como dije anteriormente, pérdidas económicas o pérdidas ya sea de las empresas como tales. Entonces, en conclusión, debemos de cumplir cada uno de estos derechos y no cabe aclarar la importancia en esta era digital. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Nos veremos en un próximo video. Mi nombre es Santiago Mejía y el de mi compañero Jorge Aldo Abuelo. Muchas gracias y nos vemos.
Muy buenos días. Hoy les vamos a hablar sobre las limitaciones y excepciones del derecho de autor. Como sabemos, el derecho de autor protege las creaciones intelectuales, pero no es en lo absoluto. Existen ciertas limitaciones y excepciones bajo la ley que nos permiten usar estas creaciones sin tener que hacer uso de un permiso, ¿cierto? Siempre y cuando se cumplan ciertos criterios y normas. Listo, entonces para continuar con las definiciones clave. Como bien dijimos, se puede hacer uso sin autorización, pero con unas finalidades bastante específicas y limitadas. En este caso sería finalidad educativa, investigativa o crítica. Siempre y cuando uno utilice una porción de alguna obra de algún autor, para estas finalidades uno puede utilizarlas sin autorización, lo que se conoce como fair use o uso libre o uso legal. ¿Por qué sucede esto? Porque podemos utilizar esto para aumentar o generar contenido nuevo o aumentar el conocimiento que se tiene a partir de algo que ya dijo alguien. Algo como un ejemplo muy común de esto son las críticas musicales, análisis musicales o digamos que las citas literarias. Algunos casos aplicables a la ingeniería de free use o de uso libre, como dijo el compañero, es el derecho a cita. El derecho a cita nos permite usar códigos dentro de tesis o libros, siempre y cuando estos códigos que vamos a utilizar en nuestro proyecto no superen las 10 líneas de código y se atribuya el derecho al autor, ¿cierto? O sea, hay que mencionar el autor. El otro caso son los fines de enseñanza. Nosotros podemos utilizar este contenido siempre y cuando lo vayamos a usar para dar clases o tutorías, ¿cierto? Entonces, los profesores tienen uso libre de este contenido. Otro de esto es la copia privada. La copia privada nos permite usarlo solo en uso personal. No podemos ni comercializarlo, ni modificarlo, nada, solo para nosotros mismos. Listo, ahora continuando con los requisitos legales para poder utilizar estas excepciones o estar, digamos que en el marco legal de este uso, es la proporcionalidad. La proporcionalidad se refiere a limitarse a la cantidad de contenido que se utiliza. No se puede utilizar todo el proyecto, toda la obra de algún autor. Se tiene que establecer un alcance limitado para uno entrar dentro de estas leyes del fair use. El segundo punto es la atribución. La atribución es esencial, pues porque siempre tenemos que darle crédito, tenemos que mencionar al autor original, al autor creador de la obra a la que estamos haciendo, de la que estamos haciendo uso como tal. Y por último, la finalidad legítima, que se entrelaza con lo que explicamos al principio y lo que dijo mi compañero, que es la finalidad educativa, investigativa o crítica. Si yo utilizo la obra, el contenido de un autor o de los que tengan los derechos de autor, los dueños de esos derechos, para un fin que no sea ese, por ejemplo, para un fin comercial, para un fin de publicidad o de promoción, pues voy a incurrir en el uso indebido de los derechos de autor, lo cual es un delito que puede ser penado con multas o sanciones o incluso la cárcel, ¿cierto? Entonces, digamos que para utilizar de forma correcta el contenido bajo el fair use se tiene que utilizar estos 3 puntos clave. Y ahora, por último, vamos a las preguntas comunes, que es como algunas preguntas que surgen a partir de este uso libre que le podemos dar al contenido. Por ejemplo, fragmento de software patentado en tesis. O sea, ¿puedo usar un fragmento de software patentado en mi tesis? La respuesta es que sí, pero debe ser muy breve. No puedo utilizar, digamos que un proyecto completo, porque ahí ya, como hemos dicho, no está siguiendo la proporcionalidad. Y tiene que seguir la atribución y la finalidad legítima. En este caso, como es una tesis, es un fin educativo e investigativo, probablemente. Entonces, cumple con digamos que con estas características. Siempre y cuando se le dé una buena atribución, se le haga una buena cita, se puede utilizar en una tesis. Y si se utiliza con
con limitaciones. ¿Puedo citar algún algoritmo técnico? Sí, se puede describir, se puede explicar, pero no se puede copiar y no se puede utilizar ese algoritmo en, digamos que en una aplicación o en un desarrollo para otro fin que sea diferente a investigar o educar. Y por último, ¿puedo compartir un manual completo? Definitivamente no. No se puede compartir un manual completo sin autorización del autor o del propietario de los derechos de autor. Para esto tenemos que ponernos en contacto y él tiene que dar el permiso, se puede comprar o se puede hacer, se puede llegar a un acuerdo, pero yo no puedo hacerlo sin autorización del autor. A ver. Bueno, buenos días. Nosotros somos el grupo 7 que está conformado por Sebastián Rojas y José Andrés Saavedra. El tema que nos tocó explicar de los derechos del autor es duración de la protección y dominio público. Ok, yo empezaré con duración de la protección. Primero, es importante entender que los derechos patrimoniales del autor no son eternos. Esto nos permite que al autor decidir cómo se usa en su obra, pero tienen un tiempo de vigencia. Por ejemplo, en Colombia el plazo general es la vida del autor más de 80 años. O sea, si un autor fallece hoy, sus obras estarán protegidas hasta 80 años después, contando desde el 1 de enero del año siguiente. Ahora, cuando el titular no es una persona natural, sin una empresa o entidad, por ejemplo una productora como de software o una editorial, el tiempo cambia, la protección dura entre 70 años desde la primera publicación autorizada. Eso significa que durante ese tiempo nadie puede usar o copiar o transformar la obra sin permiso del titular de derechos. Bueno, sabiendo lo que es la duración de la protección y conociendo estos tiempos, vamos al dominio público. El dominio público empieza a actuar cuando se acaba la duración de la protección de los derechos patrimoniales del producto. ¿Qué significa esto? Que cualquier persona va a poder utilizar esta obra, copiarla, adaptarla, distribuirla, sin pedir autorización ni pagar licencias. Pero hay algo muy importante que tenemos que saber. Aunque esté en dominio público, siempre los derechos morales del autor hay que mantenerlos. Por ejemplo, si, no sé, usamos un poema clásico en una página web, debemos mencionar el nombre de la persona que lo escribió, es decir, del autor, aunque no tengamos que pagar nada por su uso. Ok, seguimos con los ejemplos, que esto abre muchas posibilidades para proyectos tecnológicos. Por ejemplo, se puede usar en música clásica, como la de Beethoven, para una app, o textos antiguos como los de Shakespeare. Es un videojuego educativo sin preocuparse por infringir derechos. También hay softwares libres que, si ha pasado el tiempo de protección y el titular no renovó sus derechos, puede usarse para crear nuevas herramientas digitales sin restricciones. Bueno, como consideraciones claves, vamos a tener en cuenta para usar 3 cosas. En el término de dominio público, debemos verificar la fecha del fallecimiento del autor. Si ya han pasado más de 80 años, es muy probable que ya esté en dominio público. Luego debemos revisar de si esta obra no le aplicaron una norma especial que hace que se le alargue los derechos o bueno, el tiempo de protección. Y por último, siempre debemos tratar de respetar los derechos morales. ¿Esto qué significa? Que siempre mantengamos el nombre del autor presente y que no cambiemos nada de la obra que dañe la integridad de la misma. Y esto sería todo.
sería todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Bueno, muy buenos días. Mi compañero Tomás Marín y mi persona Jerónimo Valencia, el día de hoy vamos a hablar del tema de registros de derechos de autor en Colombia, que está basado en la Guía de Derechos de Autor elaborada por la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Pues principalmente queremos explicar qué es el registro, por qué es importante, cómo funciona y qué ventajas ofrece, especialmente para creadores digitales, como programadores, diseñadores o músicos. Entonces acompáñenos. Principalmente, ¿qué es el registro? El registro de derechos de autor es un acto declarativo. Esto significa que la obra ya está protegida desde que se crea, pero el registro oficial sirve para, principalmente, dar publicidad, o sea, hacer visible ante terceros de cualquier autor. También garantiza autenticidad, que facilita la prueba de autoría en casos de copia o disputa. También da seguridad jurídica, o sea que fortalece la posición legal del autor. El registro no es un requisito para que exista el derecho, pero sí es altamente recomendado para proteger las obras, sobre todo en entornos digitales donde se puede plagiar contenidos muy fácilmente. Entonces, ¿quién realiza este registro en Colombia? Es una entidad responsable llamada Dirección Nacional de Derechos de Autor, o sea, DNDA. Así, cualquier persona que cree una obra literaria, artística o científica, eh, pues puede solicitar ese registro, como lo podemos ver en el mapa mental. Bueno, yo les voy a explicar cómo se puede hacer este mismo registro. Acá en Colombia existen dos tipos de modalidades. Existe el registro físico y el registro virtual. El registro físico se puede hacer presencialmente o ya sería enviando los documentos por mensajería. Y el registro virtual, que sería mucho más rápido y práctico, sería a través del portal www.registroenlinea.gov.co. ¿Cuáles serían los pasos para registrar una obra? Sería primero diligenciar el formulario específico, dependiendo del tipo de obra, si es una obra literaria, si es una obra de un contrato o si es una obra de, digamos, software. También serían aportar los datos del solicitante y los datos de los autores. En esta obra se tiene que indicar cuál es el título, cuál es el año de creación, cuál es el tipo de obra, si es una obra individual o es en colaboración, si la obra es originaria o derivada y también si es anónima, seudónima o póstuma. Un ejemplo claro sería, eh, digamos, un ingeniero que desarrolla un videojuego. Para proteger este videojuego debe revisar los códigos fuente como obra literaria en software, indicando su nombre y cuáles son los detalles en el mismo formulario, así como lo podemos ver acá en, en el mapa mental. Listo. Entonces, en transferencias de derechos y anexos, pues tenemos como pregunta, ¿qué pasa si la otra persona es ahora dueña de los derechos? Pues principalmente se debe informar si hubo una transferencia de derechos que puede darse como contrato de cesión de derechos. También disposición legal, o sea, por ejemplo, obras creadas por encargo o por orden judicial. Esas se deben adjuntar en documentos como contratos de cesión o escrituras, se aplican. ¿Qué anexos se deben entregar? Pues el formulario diligenciado, el documento de la obra, por ejemplo, un archivo digital. También soportes si es necesario. Esto asegura que el registro sea válido y completo ante el DNDA. Pues aquí como se ve en el mapa, la transferencia de derechos. ¿Y qué pasa si cometemos errores al registrar estos formularios? Eh, pues en este caso existirían dos escenarios. Ya sería la devolución si el error se puede subsanar. Sería como, digamos, un dato incompleto o ahí ya la DNDA le daría la oportunidad para corregirlo.
Y ya sería el rechazo, que ya si el error es grave, como por ejemplo si lo que se intenta no es registrar una obra protegible, entonces ya la solicitud se rechazaría por completo. ¿Y qué opciones hay si rechazan la solicitud? Entonces se puede interponer un recurso de reposición ante la misma entidad que tomó la decisión, también un recurso de apelación para que la autoridad superior revise el caso, y esto ya brindaría una segunda oportunidad al creador para poder defender su derecho al registro. Entonces, como conclusión, ¿qué tenemos? Pues que es muy fundamental para cualquier creador, aunque no es obligatorio, pues que ofrece una protección adicional muy importante, especialmente en el mundo digital, que pues ya registrando nuestras obras en Colombia, pues es sencillo y accesible, y una forma inteligente para proteger nuestras ideas, creación y trabajo intelectual. Listo, y eso Muchas sería gracias. todo. Muchas gracias.